Es para mí, de verdad, motivo de orgullo y nos pone muy contentos el que se pueda reconocer al Palacio Nacional como un espacio libre de humo. Difícilmente, si quisiéramos resumir la acción fundamental del gobierno, podríamos encontrarlo en una frase diferente a la búsqueda del bienestar de la población. Y cuando pensamos en el bienestar de la población, lo primero que viene a la mente es la salud de los mexicanos. Si pensamos en un sentido más amplio de bienestar, tendríamos que pensar también en la educación, la cultura y por lo tanto en el patrimonio, que hay que preservarlo no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. En ese sentido, yo creo que este acto es muy importante, no solamente porque ayuda a cuidar la salud de quienes trabajamos cotidianamente aquí, de quienes vienen aquí de manera recurrente a reuniones, incluyendo los periodistas o visitantes, etcétera, sino por una razón adicional a la que ya se hizo referencia en algún sentido. Lo que pasa en estas paredes, lo que pasa en el Zócalo, lo que pasa en el centro de esta ciudad, se vuelve una especie de caja de resonancia de las preocupaciones que hay en el resto del país. Así es que este acto es importante por sí mismo, pero también sirve para marcar una pauta de hacia dónde deberíamos ir moviéndonos en este terreno. Tengo poco que añadir con respecto a lo que ya dijo Jorge Alcocer, Hugo y Gadi en materia de salud, o lo que hicieron referencia Diego y Adriana en términos de preservación del patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Pero quisiera hacer algunos comentarios desde el punto más de mi área, desde el punto económico, fiscal y del tema de desarrollo económico. Quisiera empezar con una reflexión que hace eco a algunas de las preocupaciones centrales en el desarrollo de la teoría de las finanzas públicas, yo creo que desde el inicio de la economía, y aún en las versiones más ortodoxas, donde se pensaba que la economía funciona mejor cuando se deja libre mercado, se reconoció que había una serie de bienes que al consumirlos tenían una externalidad negativa, tenían un efecto secundario. Eran estos bienes que al consumirlos generaban unos males. Y la forma que la economía encontró de abordar el tratamiento fiscal de estos bienes era ponerles un impuesto, es decir, para impedir y limitar el consumo de ellos. Puede ser el consumo de la gasolina para evitar la contaminación, puede ser el consumo de impuestos a algún tipo de alimentos para evitar la obesidad, o impuestos al tabaquismo para evitar el consumo de ellos y por lo tanto la generación de tabaco. Este tipo de impuestos en el resto del mundo, en inglés se les llama excise taxes, en México son los impuestos que caen en la categoría del IEPS y tienen un efecto recaudatorio, pero sobre todo tienen un efecto de disuasión. La idea es encarecer el producto para disminuir su consumo. Y es uno más de los elementos de política fiscal, pero de política de salud. Es decir, cuando uno piensa en cuáles son las acciones que se toman para disminuir el tabaquismo, uno piensa en los temas de promoción de la salud, uno piensa en actos como el de hoy, el dejar a espacios libres del consumo de la salud, pero también piensa en las herramientas económicas que permiten disuadir el consumo de ellos. Quisiera ahora pasar de la parte de finanzas públicas o de la parte tributaria a la parte económica, porque Gadi y Hugo hicieron referencia al hecho de que efectivamente si uno limita el consumo de algún bien, hay afectaciones en esa industria, pero no hay afectación económica más importante que la pérdida de una vida humana o de la pérdida de una vida humana productiva. En México y en otros países se han hecho además estudios del tiempo que las personas tienen que recurrir al hospital o pasan en el hospital asociado a alguna de estas, y esos también son pérdidas de días laborables, es decir, hay un impacto económico asociado al tabaquismo que es mayor que el impacto sectorial que se pudiera encontrar. Y quisiera hacer algunas referencias sobre una nueva vertiente de cómo se están estudiando estos temas. El doctor Alcocer hizo referencia a las decenas de miles de vidas humanas que se pierden por el tabaquismo cada año, pero eso también tiene un costo, cuesta alrededor de 75,000 millones de pesos.
Hay alrededor de 5.500 personas que tienen enfermedades atribuibles al humo de tabaco, y eso tiene un costo para el sector salud de cerca de 9.000 millones de pesos. Pero había en toda esta discusión, en la parte de la discusión económica, un elemento de equidad que era muy interesante. La idea de gravar estos bienes que generan, por un lado, alguna adicción y que generan un efecto secundario negativo, desde el punto económico tenía ciertos elementos de discusión. Uno de ellos es que, para decirlo técnicamente, los bienes que tienen adicción tienen una demanda muy inelástica, es decir, que cuando el precio sube no necesariamente disminuye el consumo de ellos. Y en ese sentido hubo quienes empezaron a arguir que generaban este tipo de impuestos, tenían un efecto en la redistribución del ingreso negativa, es decir, porque gravaban más a quien menos tenían porque no podían disminuir el consumo. Quisiera compartir con ustedes en ese sentido algunas cifras recientes. Hay estudios muy específicos y muy puntuales, no para el caso mexicano, pero sí para el caso de Estados Unidos, que prueban que este tipo de políticas son redistributivas y no regresivas. Hace 3 o 4 años, Jason Furman, que fue el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, realizaron una evaluación muy específica para el caso de Estados Unidos a partir de una serie de aumentos en lo que sería el equivalente al IEPS en México. Y una de las argumentaciones tenían que ver con el carácter de equidad. Por ejemplo, alrededor de 1989 y 1990, el 60% de las personas que vivían por arriba de la línea de pobreza en Estados Unidos habían fumado en alguna ocasión. Para la misma época, el 45% de las personas que vivían por abajo de la línea de pobreza había fumado, es decir, aquellos que tenían relativamente más ingresos habían tenido un consumo mayor que aquellos que vivían por abajo de la línea de pobreza. Los números de hoy son opuestos. Ahora únicamente el 45% de personas que viven por arriba de la línea de pobreza en Estados Unidos han consumido tabaco, y sin embargo el 55% de las personas que viven por abajo de la línea de pobreza han fumado en alguna ocasión. Es decir, aun cuando todos en principio pueden consumir un cigarrillo, son los más pobres quienes están aumentando ello. Pero también es para ellos, aun cuando el costo de salud de los servicios médicos asociados pudiera ser el mismo, el costo relativo con respecto al ingreso de las personas que se encuentran en la parte baja de la distribución es mucho mayor. Así es que una razón adicional por la cual tenemos que preocuparnos de esto todos, pero también los economistas, es que el tabaquismo tiene un claro impacto regresivo, y si nosotros queremos construir una sociedad más equitativa, tenemos que asegurarnos que disminuya el tabaquismo. Muchas gracias. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, hará entrega del reconocimiento de Palacio Nacional Espacio 100% libre de humo de tabaco al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.